Presenta Caminos, la primera cooperativa de cuidados y salud integral del Uruguay. Puedes contar con nosotros e INACOP, construyendo cooperativismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Cooperativo. Hoy les acercaremos toda la información acerca del segundo encuentro regional sudamericano de la economía de los trabajadores que se desarrolló aquí en Montevideo. Pero antes vemos los avances de esta edición. Hoy en Mundo Cooperativo les acercamos toda la información acerca del segundo encuentro regional sudamericano de la economía de los trabajadores que se desarrolló durante 3 días en diferentes puntos de Montevideo. La palabra del exmandatario José Mujica, de los organizadores, pero también de participantes del exterior que estuvieron presentes. Además, el análisis del director social del Fondes INACOP sobre la situación de Alas Uruguay, quien entiende que la aerolínea tuvo desde sus inicios falta de apoyo y subrayó que aún no ha bajado sus cortinas. Y por supuesto toda la información del ámbito nacional e internacional en nuestro espacio en Noticop. Todo esto y mucho más hoy en Mundo Cooperativo. Se lo decíamos hace instantes, se desarrolló aquí en Montevideo el segundo encuentro regional sudamericano de la economía de los trabajadores con representantes de diversos países. De la apertura del evento que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de la República, participó el expresidente José Mujica, quien destacó la importancia del evento y sobre todo la economía social y solidaria. Es una lucha ímproba, porque por un lado estamos en una sociedad de cultura capitalista, más que capitalista, sumergida en una cultura capitalista. El grueso de las empresas que le dan trabajo a la gente no son capitalistas, son familiares. La gente no sabe que el 70% son empresas familiares en este país, pero esa cultura anda por ahí. Entonces, el lograr trabajadores que se pongan la camiseta y tengan un sentido con espaldas débiles, sacrificarse para acumular algo que les permita respaldar, cuestan pila. ¿Y acá se ha logrado eso? En partes sí y en partes no. En algunos lugares se ha logrado, en otros no. Es parte de ir tanteando y de desarrollar una cultura de eso. Usted trabajó en profundidad con el Fondes y demás. Sí. ¿Cree que se va a poder continuar con toda esa política a lo largo de estos años, sobre todo y considerando las cosas que se han cambiado? No, yo pienso que sí, independientemente de las políticas del Estado, hay que seguirlas. Estamos buscando la construcción de algunas alternativas para depender de la propia gente. ¿Se les pega demasiado a las cooperativas, sobre todo? ¿Se les pega de más a las cooperativas sí, si no se considera otro tipo de modelo? Sí, se le exige lo que no se... Ahí se funda una empresa capitalista y pierde el Banco República 40 millones de dólares. Pero que una cooperativa, si no paga en fecha, ¡qué espantoso! ¿Qué va a hacer? Siempre es... Tal vez lo más solvente, lo que siempre está en momentos de crisis, las cooperativas, las empresas autogestionadas, los trabajadores que se ponen esa camiseta de la economía social. No, tienen crisis como todo. Lo que pasa es que a las crisis de las empresas grandes estamos acostumbrados. Las que se señalan son las que pueden ser cooperativas. El encuentro se desarrolló en diferentes puntos de Montevideo, entre otros el PTI del Cerro. Allí dialogamos con una de las organizadoras, quien brindó una puesta a punto sobre la situación política regional y sobre todo cómo afecta a la economía social y solidaria. Antes de pensar esto desde la perspectiva de la región, tenemos que ver los ciclos que hay, ¿no? Los ciclos económicos, los ciclos económicos y los ciclos políticos. En la primera mesa entonces vimos ahí un poco un panorama desde Colombia, con los tratados de paz, desde Brasil, con el contexto político que tienen ahora con Temer, con un poco algunos retrocesos en lo que es las políticas directamente vinculadas con la SENAES, con la Secretaría de Economía Solidaria. También con Macri tampoco se han obviamente priorizado este tipo de procesos, y bueno, y también desde Uruguay, que está entre medio de esos dos gigantes, pero que vemos que viene un ciclo diferente político sin duda, y pensar desde un contexto concreto, desde territorios que son atravesados por políticas bien concretas, por economías bien concretas, para después también pensar, cómo podemos hacer
otro tipo de economía, una economía que nos incluya a todos y que priorice el derecho humano de vivir bien, ¿no? ¿Qué sería vivir bien? Porque eso también es otra pregunta que no hay una respuesta, porque obviamente es múltiple de responder, pero que bueno, que donde repensar entre nosotros una sociedad que nos incluya a todos y que no estemos solo persiguiendo los patrones de consumo, ¿no? Como esos patrones culturales que muchas veces vienen como occidentales y que no se condicen con la estructura productiva de nuestros países. Entonces, bueno, pensar cómo vivir bien centrados en lo humano, en el vivir entre todos, en el reconocer entre todos, en una sociedad mayormente inclusiva. Después de dialogar hace algún tiempo, cuando se estaba organizando todo esto con Ruggeri de Argentina y comparándolo también con la situación de Brasil o Venezuela, por ejemplo, Uruguay parecía ser bastante diferente y un poco más avanzado en este tipo de políticas sociales, sobre todo lo que tiene que ver con proyectos de autogestión, también con cooperativas y demás. ¿Seguiremos por ese camino o tal vez tendemos a caer en lo que se puede decir errores que están teniendo nuestros países vecinos? Como que cada proceso nacional tiene sus potencialidades y sus limitantes. Yo no sé si somos más avanzados, porque por ejemplo, en el caso de las empresas recuperadas que yo también vengo trabajando de Uruguay, ¿no? Podemos decir que bueno, que hay muchas, que hay políticas públicas, ¿no? Como el Fondes que las han apoyado. Pero en Argentina también hay otras particularidades, por ejemplo, nacen en un contexto de mayormente de acción directa, han generado, bueno, mayores alianzas con los movimientos sociales en esa crisis política. Entonces, como que yo no diría que somos como más avanzados, digo, tal vez le prestemos más atención a lo que tiene que ver con la economía social, con los proyectos, el Fondes, por ejemplo, como algo alternativo. Sí, por eso. Como que nosotros siempre igual nos sentimos un poco la Suiza de América, por eso. Pero no, o sea, tenemos una tradición cooperativa muy fuerte, ¿no? Fugman, las experiencias de cooperativa de cooperativismo de vivienda de ayuda mutua, o sea, las cooperativas, la Federación de Cooperativas de Producción y todo eso como que fueron acumulando. Tenemos una acumulación que viene de los inmigrantes y eso, pero por ejemplo podemos decir en Ecuador, capaz que, ¿no? Por ejemplo, para decir otro país que capaz que no se reconoce esa trayectoria desde el cooperativismo, pero sí tienen otros reservos culturales como dentro de las comunidades indígenas que también generan macro visiones distintas que a veces pueden generar una resistencia a patrones que son más occidentales. Entonces en pienso, pues capaz que puede ser, bueno, sí viven las comunidades indígenas como muy precariamente, pero también puede ser una fortaleza en reconstruir la relación con la naturaleza desde otra manera. Entonces por eso digo, claro, es relativo, pero cada sociedad tiene especificidades y lo interesante de este encuentro es vernos en espejos latinoamericanos como para poder darnos cuenta cómo somos también de cosas que son particulares de nuestra historia, que a veces como vivimos acá no nos damos cuenta, pero cuando vemos cómo son y las diferencias que hay en la región y por qué, nos ayuda hasta también para formarnos, ¿no? Por eso lo pensamos como una instancia de formación nosotros. Y a nivel político de eso que consultaba sobre lo que está pasando en la región, sobre todo si Uruguay puede tender a perder un montón de avances que ha tenido en materia de proyectos autogestionados, de beneficios para las cooperativas y demás. Yo creo que la historia está abierta. Y por eso apostamos a estos procesos de formación, como para vernos también, no estamos exentos de nada de lo que pasa en la región, entonces nada está asegurado. La cuestión es cómo hacemos síntesis, cómo aprendemos de las experiencias parecidas en la región y después cómo nosotros vamos haciendo nuestros caminos, ¿no? Generando, ahora se planteaba en la mesa esto hasta hacia dónde queremos ir, un sentido, digamos, que nos haga tener la reconstrucción de un proyecto político, no en el sentido de la política clásica, sino la política de como sociedad civil, hacia dónde queremos ir diferente. Y ahí no hay nada dicho, por suerte la historia está abierta y por eso nos ponemos estos desafíos de retomar esto como posibilidades abiertas. Vamos a compartir la primera pausa en Mundo Cooperativo y al regreso retomamos el diálogo con representantes nacionales e internacionales del segundo encuentro regional sudamericano de la economía de los trabajadores. Pausa y ya volvemos.